eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, y no hay nadie como tú. Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, y no hay nadie como tú. Maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor. Maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor. Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, y no hay nadie como tú. Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, y no hay nadie como tú. Maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor. Maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor. Grandes, grandes, grandes son tus obras, Señor. Grandes, grandes, grandes son tus obras, Señor. Maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor. Maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor. Grandes, grandes, grandes son tus obras, Señor. Grandes son tus obras, Señor, no hay nadie como tú, como tú, como tú. Tú eres el Rey, gloria a Dios. Muy buenas noches, estamos aquí con ustedes. Otro jueves más de oración, de alabanza. Bendito y alabado sea Jesús, bendito sea nuestro Dios. Qué bueno que estamos aquí otra vez reunidos para alabar y bendecir el nombre de Jesús, para alabar y bendecir a nuestro Dios, a nuestro Señor. Pues hoy, como todas las noches, aquí estamos listos para tener presente a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y también pues a la presencia de María Santísima en nuestras vidas. Pues bueno, hoy el tema que hemos puesto a nuestro prédica, oración, es cuando Dios tiene un plan en tu vida y tomas un rumbo distinto de ese plan de Dios. Ese es el tema central de esta noche, ese es el tema de hoy. Y me gustó mucho este tema de hoy, me gustó mucho esta plática, esta charla con ustedes, porque muchas veces nos pasa que desde que nacemos gracias a maravillosas cosas. Desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde que papá y mamá fecundan, pues nuestra misión es grande, nuestra misión es muy grande, y desde ahí empieza la maravilla de la vida. Desde que nos engendramos en el seno de mamá, empieza una gran maravilla, y ya es un gran milagro estar ahí en la presencia de
de Dios, estar destinados ya. La gran maravilla del nacimiento, el nacimiento desde la fertilidad. Imagina cómo Dios desde ahí empieza a darnos forma. Dice la palabra de Dios, por eso a mí me encanta mucho Isaías, porque Isaías siempre habla mucho desde la creación, desde el seno de nuestra madre. Siempre Isaías en su palabra, en la palabra de Dios dice: yo te conocí, yo te hice, desde antes de que estuvieras en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Desde antes de que estuvieras en el seno materno, yo ya te tenía destinado para algo, para algo en la vida, ¿no? Y entonces lo importante es saber, tú y yo esta noche, primero, antes que iniciar la charla, que tú y yo somos algo maravilloso, que tú y yo venimos de un milagro de vida, que tú y yo venimos de un milagro grande de vida, donde para poder tener la vida que hoy tenemos, pues tuvimos que pasar. Si tú le preguntas a tu mamá, tal vez ella te va a decir todas las que tuvo que pasar. Es muy común, por ejemplo, que en el periodo de gestación, pues las mamás empiezan a tener dolor, empiezan a tener ascos, muchas de ellas vómitos, pero la maravilla de la gestación se da. El milagro de la vida se da. No se interrumpe la vida. Sigue la vida hasta su última consecuencia, que es que seas ya expulsado del vientre de tu madre, que se corte el cordón que te unía a tu madre, y que tú ya tengas una vida independiente, una vida aparte, una vida en Dios. Pero fíjate lo importante entonces, que esta noche tú y yo reflexionemos, para empezar, que tú y yo somos un milagro de vida, que tú y yo somos un milagro de vida, y que por ese milagro de vida Dios nos predestinó para algo. No te creas que tú estás aquí en la vida nada más por una coincidencia, por suerte, porque así lo quiso el destino, porque fue casualidad. No, fíjate que no. Yo hoy te quiero decir esta noche que Dios tiene un proyecto de vida para ti. Muy diferente es que nuestro proyecto de vida lo cambiemos nosotros por nuestras actitudes, por el pecado. Eso es muy distinto. Pero Dios siempre tiene un proyecto de vida para ti, para mí. Dios siempre, desde que te engendró en el vientre de tu madre, Dios te tenía ya predestinado para algo grande. Inclusive dice la palabra de Dios, para ser profeta de las naciones, para denunciar, para anunciar. Todos tenemos el don de profetas. Pero resulta pues que cuando Dios te tiene un plan en tu vida, pues tú tomas el rumbo que conforme a el plan de Dios debes de seguir. Pero ¿qué pasa cuando tomas un rumbo distinto? Pues empieza el problema que tuvo Sansón. Si tú recuerdas, Sansón siempre lo relacionamos con la fuerza. Siempre que pensamos en Sansón, pensamos casi en un hombre que levanta pesas, en un hombre fuerte, en un hombre que dice la palabra de Dios que se le dio todo. Pero hoy quiero decirte que así como tú y yo nacimos, así nació Sansón. El caso de Sansón a lo mejor fue un caso distinto. ¿Por qué? Porque la madre de Sansón era estéril. La madre de Sansón era estéril, entonces Sansón nace gracias a un milagro de Dios y con un propósito extraordinario, un propósito súper extraordinario que ya Dios le tenía predestinado, como a ti y a mí. Dios hizo que Sansón naciera en el vientre de su madre como el único propósito de que fuera el salvador de un pueblo, del pueblo de Israel. Y para ese objeto, para poder llegar a salvar al pueblo, Dios le dio una fuerza extraordinaria. La fuerza de Sansón era tan extraordinaria que podía derribar a miles con un solo golpe. Con un solo golpe podía hacer caer a miles de personas. Esa era la característica de Sansón, su gran fortaleza.
pero en todos los episodios de la palabra de Dios siempre hay un pero. Fíjate que Sansón, su final fue que perdió toda la fuerza, perdió su vista, prácticamente quedó ciego, perdió su dignidad y hasta el último, hasta su vida. Pero ¿por qué crees que pasó eso con Sansón? ¿Por qué crees que Sansón perdió sus fuerzas? ¿Por qué crees que Sansón perdió su vista? ¿Por qué crees que Sansón perdió su dignidad y su vida? Simple y sencillamente porque Sansón no tuvo el carácter, aunque tenía fuerza, no tuvo la inteligencia. Es distinto ser inteligente a ser fuerte. Hay gente que es muy inteligente y no necesita fuerza, pero hay gente que es muy fuerte pero poco inteligente. Pues este es el caso de Sansón. Sansón perdió su fuerza precisamente por salirse del camino que Dios le tenía ya predestinado. Sansón siempre fue un hombre terco, necio. A Sansón se le especificaron cosas que no podía hacer y las hizo. Sansón no le importaba que Dios le hubiera dicho no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro, pero Sansón no le importó. Sansón hacía lo que él quería, que es a lo mejor lo que a ti y a mí nos pasa a veces, que luego nos estamos quejando de Dios. Señor, ¿por qué me va mal? Señor, ¿por qué mi economía? Señor, ¿por qué mi salud está demeritando? Señor, Señor, Señor. Pero jamás nos sentamos un momento a pensar, ¿estoy realmente con lo que estoy haciendo la voluntad que Dios quiere de mí? Para lo que yo fui creado, para lo que yo nací, para eso yo fui creado, para lo que hoy estoy haciendo. Ahí es donde empezamos un poquito a pensar. Y fíjate que así como le pasó a Sansón, nos pasa a nosotros. A medio camino vamos perdiendo las fuerzas. Y vas caminando día con día en tu vida y vas perdiendo las fuerzas y fuerzas, hasta que llegas, como Sansón, a perderlo todo, hasta la salud, la vida, la vista. Otra cuestión importante del por qué Sansón perdió todo fue precisamente porque Dios le hizo una serie de prohibiciones. Entre ellas no comer cosas impuras. Y él no le importó, él comía. Le gustaba cosas impuras cuando Dios le dijo, no puedes comer cosas impuras. Y otro último punto de Sansón por el cual perdió todo fue que le abrió el corazón a los enemigos. Se sinceró con su enemigo y ahí perdió toda su fuerza. Muchas veces nosotros le damos mucha cancha de acción al enemigo. Y no te voy a decir el enemigo humano, porque también puede ser el enemigo humano. Puede ser esa amistad que ya te han dicho tus papás que no te conviene. Esa persona que no te conviene. Esa mujer que no te conviene. Ese hombre que es casado que no te conviene. Pero tú abres tu corazón a la persona equivocada. Y vamos a decirle el enemigo. Cuando tú le abres tu corazón y te sinceras con las cosas de Satanás, del demonio, ahí pierdes todo, porque entregas todo tu corazón a la persona equivocada. Fíjate, cuando hablamos de Sansón nos tenemos que remitir al libro de Jueces, que es precioso. Y en ese momento, los primeros, a partir del capítulo 13, del 1 al 5, si tú puedes checar tu Biblia, yo te invito a que lo hagas, pues nos cuenta cómo nació Sansón, la bella historia tuya y mía. Fíjate cómo inicia la palabra de Dios. Dice, los israelitas volvieron a hacer lo que le desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó a los filisteos durante 40 años. Si tú te pones a leer la palabra de Dios, el pueblo de Israel es tu vida y mi vida. Fue un pueblo testarudo. Ya que el Señor los había sacado de la esclavitud, regresaban a sus dioses. Dejaban a Yahvé y regresaban a Baal, obviamente
cuando estaban con los egipcios, el pueblo de Israel aprendió que Egipto era un pueblo politeísta, creía en muchos dioses, y los israelitas se quedaron acostumbrados a adorar y alabar a muchos dioses. Pero siempre que Dios se les manifestaba, decía: solo hay un Dios, y solo creerás en un solo Dios. ¿Y quién soy? Soy yo, Yahvé, el único Dios, el verdadero Dios, el principio, el fin, el alfa y el omega. No hay otro Dios encima de mí, no hay nadie delante de mí que hoy pueda sacarte de la esclavitud. Y Dios los saca de la esclavitud, y el pueblo de Israel vuelve a caer en la alabanza a otros dioses, y Dios se molesta con el pueblo, y así se la pasaron 40 años molesto, 40 años, y así, si tú ves la historia del pueblo de Israel, los atacaban los filisteos, y les ganaban porque dejaban la confianza en Dios y la ponían en otros dioses, y Dios los abandonaba. Pero siempre Dios, en su amor y su misericordia, les mandaba un profeta: háganle caso a Dios, que Dios los va a convertir, Dios los va a cambiar. Pues Dios, para salvar al pueblo de Israel, mandó a Sansón. Dice la palabra de Dios que la mamá de Sansón era estéril completamente. Y Dios, el ángel del Señor, se le aparece a la mamá de Sansón y le dice: vas a quedar embarazada y vas a dar un hijo que es y será el salvador de mi pueblo. Casi casi la historia de Jesús. Pero le dio ciertos requisitos que tenía que cumplir ella para poderse embarazar. Le dijo: no vayas a beber vino ni bebidas fermentadas, y no comas nada impuro. Así le dijo Dios a la madre de Sansón. Y le dijo: vas a concebir un hijo, pero él jamás tendrá que ser pasado por navaja de su cabeza. O sea, va a ser un hombre al cual jamás se le va a poder cortar la cabellera. Y así fue. Sansón, pues, fue la promesa de Dios a los padres. Sansón nace en un momento histórico importantísimo para la historia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya está bajo el dominio de los filisteos, que era una raza agresiva, una raza completamente, un pueblo que hacía atrocidades. Y fíjate, de una mujer estéril nace un niño con un fin específico: salvar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Y esa era la misión de Sansón. Sansón nació como un libertador de su pueblo. Nació para retornarle la libertad a su pueblo. Y así es la palabra de Dios. Nos empieza a narrar un poquito cómo fue la historia, cómo se le presenta el ángel y le dice: vas a tener un hijo, no bebas vino, no bebas, y le da muchas instrucciones. Pero el esposo le dice: cuando te vuelva a presentar el ángel del Señor, pues te ruego que le digas que yo quiero hablar con él para que me diga qué es lo que le tengo que enseñar al niño, qué es lo que debo de hacer con ese niño cuando nazca. Y Dios escuchó la palabra del padre y vino otra vez a donde estaba la mujer. Y enseguida le dijo que iba a venir Sansón como un gran libertador. Iba a venir Sansón como un gran libertador. Y en ese momento el padre, lleno de alegría, le dice: oye, pues yo te invito hoy a un gran festín, ángel. Él pensaba que era Yahvé. Y le dice el ángel: no, yo no soy Dios. A mí no me puedes preparar nada, ni puedo comer nada. Lo único que yo te invito es que le hagas un holocausto a Dios y se lo ofrezcas a Él. Y así fue. Los papás de Sansón hicieron un holocausto para el Señor. Pero así empezó la historia de Sansón, una historia de alegría, de gozo. Venía de una mujer estéril, venía con un gran propósito salvador, etc. Y así pasó el tiempo, y en el momento la mujer dio a luz a su hijo y le llamó Sansón. El niño creció
y Yahvé bendijo a Sansón. Y el Espíritu de Dios empezó a ahondar en Sansón. Fíjate qué interesante historia de Sansón. La palabra de Dios nos narra tu vida, mi vida, cómo Dios nos hace crecer en base a un milagro de vida. Cómo Dios nos hace a ti y a mí de un milagro, y aparte de ese milagro nos da a nuestros padres con un objetivo muy específico de vida, que hoy yo le voy a pedir al Señor Jesús y a su Espíritu Santo que en esta oración te vaya revelando cuál fue tu objeto al nacer. Tú pídele hoy al Señor: Señor, muéstrame durante esta oración cuál es el plan que tienes para mí, y así yo pueda saber si en verdad ese plan lo he seguido, lo estoy siguiendo, o estoy fuera del plan de Dios. Yo te invito a que le vayas diciendo al Señor: graba en mi corazón, Señor, esto. Graba en mi corazón, Señor, si hoy estoy haciendo lo que tú querías que yo fuera. Yo sé que soy un milagro, Señor, porque nací conforme a la vida, conforme a tu plan de vida. Pero hoy lo que quiero enterarme, Señor, es si mi plan de vida no se contrapone al plan que tú tenías proyectado para mí. Todos, te digo, estamos llamados a ser salvadores. En el momento en el que te encuentras de la vida, estás llamado para algo grande, para algo importante. Pues Sansón iba creciendo en fortaleza y en sabiduría. Tenía una gran fortaleza. Y Sansón empezó su vida y se empezó a fijar en la hija de un filisteo. Se enamoró de ella. Y fue con su madre y su padre y le dijo: mamá, papá, estoy enamorado de una mujer filistea. Imagínate, un hombre que se enamora del pueblo que los estaba apretando, que los estaba acabando, aniquilando. Su padre y su madre no sabían que el que él se casara con esta mujer filistea era voluntad de Dios. Ello venía de Dios. Sansón entonces, cuando iba a casa de esta mujer, ve un león. Y entonces cuando Sansón ve el león en camino, el Espíritu de Dios lo lleva a experimentar su fuerza y atacar a este león. El león venía rugiendo a su encuentro. Imagínate un león contra un hombre. Pues en ese momento el Espíritu de Dios invadió a Sansón, y Sansón con sus manos despedazó al león, como si hubiera matado un cabrito, como si hubiera matado un animalito. Pero no contó a su padre y a su madre lo que había hecho. No les contó que había acabado con este león. Y así fue que Sansón empezó a experimentar. Pero resulta que otro día después Sansón regresó por el mismo camino, pasadas muchas semanas, y tuvo intriga y dijo: voy a ver qué pasó con ese león. Voy a ver qué pasó con el cadáver del león. A ver, tuvo intriga y regresó por el mismo camino. Y resulta que junto al cuerpo, al cadáver del león, había un enjambre de abejas de miel. Tú te puedes imaginar cómo dentro de la muerte de un esqueleto puede haber algo sabroso, algo rico, algo dulce. Pues Sansón no tardó ni vaciló, y de inmediato agarró ese panal y empezó a comerse la miel de esas abejas. Aquí vino el primer
primer error de Sansón. Primer error de Sansón, ya había acabado, exterminado a ese león, ya no tenía por qué haber regresado a ver su esqueleto, ya era la muerte, ya no tenía por qué ir a ver a la muerte, pero lo hizo. Hoy te digo, cuando tú pasas por un proceso donde ya cometiste algo, hiciste algo, ya no debemos volver a lo mismo. Si Sansón ya había matado y era un cadáver, ya no tenía que volver a ver ese león. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave fue que Dios siempre le dijo a su mamá: te vas a cuidar que tu hijo no coma comida impura. Y déjame te digo que para el pueblo de Israel la comida impura era toda aquella que estaba o que venía de huesos, de cadáveres. Estaba prohibido. Entonces, Sansón, a pesar de ver todo esto, decidió comer la miel, y para el pueblo de Israel eso era una comida impura. Desobedeció los designios de Dios. Esto me recordó mucho a Adán y Eva. Dios le dijo a Adán: no comerás del fruto prohibido. Y es el primer pecado. Pues Sansón, al igual que Adán y Eva, no tardó en hacer lo mismo. Comió la comida impura, la comida prohibida. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida para seguir el plan de Dios es respetar sus mandamientos. Sansón se le fueron dados mandamientos que tenía que respetar. Sansón tenía que respetar los mandamientos de Dios, y un mandamiento era: no comerás carne impura, comida impura. Sansón se olvidó de los mandamientos de la ley de Dios. Sansón se dejó llevar por la dulzura del paladar. Sansón se dejó llevar por el placer. Pero no solo eso, fíjate que dice la palabra de Dios que todavía llegó a su casa y les dio a sus papás esa comida impura, y los papás comieron. O sea que todavía cometió doble pecado. Hizo pecar a sus papás y a su mamá. Les hizo comer comida impura, pero el pecado fue que les ocultó de dónde había obtenido esa miel. Era un paladar impuro ya el que comía. Los papás ignoraron. ¿Cuántas veces nosotros como hijos involucramos a nuestros papás en el pecado nuestro? Pues así fue Sansón. Ese fue el primer pecado, primer error de Sansón. Imagínate tú hoy que tú sabes ya los 10 mandamientos de la ley de Dios y tú decides dejarte saciar por cometer uno de ellos. Vamos a la infidelidad. No desearás a la mujer de tu prójimo. No robarás, no matarás. Y tú decides cometer el pecado. Te va a pasar lo que Sansón. Vas a ir perdiendo las fuerzas, vas a ir perdiendo la energía, vas a ir perdiendo la alegría, porque el pecado, hermanos, nos hace perder el rumbo de nuestra vida, de nuestra historia. El pecado nos hace desfallecer, perder las fuerzas, perder la vista, perder los ojos. Ponemos los ojos en que no debemos de ponerlos. Ponemos los ojos en la cosa que no debemos de poner. Por eso cometemos el pecado de robo. Ponemos los ojos en la mujer ajena.
que es lo dulce. Esa es la dulzura que el pecado nos llama. A ti y a mí, que somos humanos, somos de carne, siempre el pecado es como Sansón. El pecado nos trae dulzura, nos trae en el momento, nos trae gozo, nos trae placer. Endulza nuestro paladar, nuestra mirada, nuestros ojos quedan endulzados por la ternura de una bonita mirada, por la ternura de un buen guiño de ojos. Nuestro paladar queda endulzado por querer tener lo que no podemos tener. Quedamos endulzados. Pero a pesar de todo, fíjate que Dios siguió dándole a Sansón la fuerza. La misericordia de Dios alcanzó a Sansón y dijo: sigue adelante, Sansón. Y Sansón se la pasaba cometiendo cosas impuras. Hoy yo te digo, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tan alejado estás de Dios? ¿Qué tanto has respetado los mandamientos que ya hay en tu corazón? Porque dice la palabra de Dios que están grabados, no solo están en las tablas, sino que en nuestro corazón está grabada la palabra de Dios, y que sabemos por nuestro mismo espíritu lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántas veces, hermano o hermana, te has dejado endulzar por el alcohol? ¿Cuántas veces te has dejado endulzar por aquello que sabes que te está dañando tu vida? Por aquella relación con esa mujer que sabes que no es la adecuada, que sabes que no es lo que Dios quiere en tu vida, que una mujer, un hombre te van a llevar a la perdición. ¿Cuántas veces en tu trabajo has hecho cosas que sabes que te van a llevar inclusive a perder el trabajo, a otras instancias? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor no nos perdonase? ¿Qué sería de nosotros si el Señor en ese momento de pecado no nos hubiera visto con esos ojos de misericordia? ¿Qué sería de tu corazón si te hubieras mantenido en el estado de pecado en el que te encontrabas? ¿Qué sería de tu vida hoy? ¿Qué dirección llevarías? O te pregunto, ¿qué dirección estás llevando? ¿Qué tan vacío está tu corazón hoy? ¿Qué tal está tu corazón hoy? ¿Te sientes sin fuerzas para continuar adelante? ¿Te sientes sin fuerzas para seguir adelante por el pecado? Si no fuera por la gracia y el amor de Dios, así como pasó con Sansón, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Si no fuera porque tenemos un papá, Dios misericordioso, ¿qué sería de tu vida y de mi vida? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón,
vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Así es, hermanos. Imagínate hoy, si no fuera por la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, ¿dónde estaríamos tú y yo hoy? ¿Dónde estaríamos en el mundo? Viviendo como el mundo, derrochando como el mundo, pecando. Si no fuera por la gracia y el amor de Dios, hermano, estaríamos, como dice el canto, como un pájaro tirado en el suelo, herido, sin nada, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante. Seríamos como si estuviéramos en un desierto pidiendo agua. Y por la misericordia de Dios, hermanos, tú y yo estamos en el camino del Señor. Yo te invito a que hoy le digas al Señor: Señor, abre mi corazón, abre mis sentidos. Déjame esta noche, Señor Jesús, visualizar si estoy haciendo tu voluntad en mi vida. Dime, Señor, ¿por qué no puedo dejar este alcoholismo? ¿Por qué no puedo dejar ese alcoholismo que me está matando, que está acabando con mi familia, con mis hijos? Pues así fue Sansón. Pero falta todavía mucho que platicar de Sansón. Falta mucho que platicar todavía de Sansón. Fíjate que algo muy curioso de Sansón es que cometió muchos errores en su vida. Cometió muchísimos errores. Un día, te voy a platicar rápido, se puso a hacer adivinanzas con su mujer y con el pueblo. Y Sansón les dijo: les voy a proponer una adivinanza, y si me dan la solución dentro de 7 días, les traeré 30 túnicas y 30 mudas. Y les da una adivinanza y les dicen: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. A ver, díganme qué es. Y pasaron los días y no le atinaban. Y le dicen a la mujer de Sansón: sácale la verdad, sácale esa adivinanza para nosotros poder también saber. Y que él vaya y mate 30 filisteos y nos traiga 30 prendas de ellos. Y la mujer le estuvo llorando a Sansón: dime, por favor, dime la respuesta. Dime, ¿cuál es la respuesta a esa adivinanza? Y ella lo convenció y se la dio. Pues al 7º día, estas personas con las que estaba él haciendo la adivinanza le dicen que hay más dulce que la miel y más fuerte que el león. Y en ese momento
pierde Sansón y tiene que ir por 30 hombres, despojarlos de sus ropas, acabar con ellos y traérselas de regreso. La mujer de Sansón pasó a ser de un compañero a su peor aliado, porque lo hizo perder otra vez los estribos, que tenía que él andar apostando, que él tenía que andar, y por esa apuesta él tuvo que ir a despojar a la gente. Y fíjate, para que la mujer de Sansón quedara en manos de su mejor amigo, lo traicionó. Y esta traición de la mujer de Sansón hizo que Sansón se enfureciera contra los filisteos. Esta mujer creó y sembró en Sansón un odio tremendo. Fíjate lo que pudo hacer una mujer en él, por una simple adivinanza. Luego a veces así nos pasa, estamos con la persona equivocada, que nos hace caer en las peores bajezas, tentaciones. Así le pasó a Sansón. Pues fue tanto el coraje de Sansón que cazó 300 zorras y cogió una de ellas, las juntó a los animalitos cola a cola y puso en ellas una tea en medio, entre las colas, y prendió fuego y las mandó que corrieran por el pueblo, y como iban incendiando todo lo que a su paso llegaban, pues resulta que Sansón optó por quemar todas las casas de los filisteos, de tanto coraje que él tenía por haber perdido esa apuesta. Fíjate cómo a pesar de su fortaleza no tenía cabeza. Dios le dio mucha fortaleza pero poca cabeza. ¿Qué es lo que tú y yo, y esta noche yo te invito? Yo te invito a que tu fortaleza no nada más sea la fuerza física, sino que encuentres fortaleza en las decisiones adecuadas, en las personas adecuadas, en la mujer adecuada. Ahí está tu fortaleza, en tus padres. Sansón tenía a sus papás como fuente de fortaleza. Los papás de Sansón lo iban guiando, le iban diciendo qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, pero él inclusive metía en problemas a los propios papás. Y así fue la vida de Sansón, así fue él avanzando. Entonces los filisteos se quisieron vengar de Sansón por toda esa quemazón que hizo, y 3,000 hombres fueron a atacarlo. Dice la palabra de Dios que Sansón era tan fuerte que en el momento encontró una quijada de un asno que todavía estaba fresca, y con esa quijada de ese animal mató a 1,000 hombres. Imagínate la fuerza de Sansón. Y Sansón todavía dijo: si con una quijada de un asno los amontoné, con la quijada de un asno a 1,000 hombres sacudí. Imagínate la fuerza de Sansón de sacudir a 1,000 hombres con un solo golpe. Dice la palabra de Dios que cuando mató a esos 1,000 hombres con la quijada de un asno, tuvo mucha sed, mucho cansancio, y todavía invocó a Yahvé y le dijo: tú has logrado esta victoria, tú lograste esta victoria en mí porque lograste que matara a filisteos. Y mató muchísimos. Dice la palabra de Dios que fueron 1,000 hombres. Imagínate. Y en ese momento Dios hendió la cavidad y brotó agua de ella. Y Sansón bebió y recobró su espíritu. Y dice la palabra de Dios que así, después de este acto, Sansón fue juez de Israel en la época de los filisteos por 20 años. Fíjate, 20 años estuvo gobernando después de todo lo que pasó. Pero ahí no acaba la historia de Sansón. Después de todo lo que le pasó a Sansón, Sansón se enamora de una mujer
que se llamaba Dalila. Y ahí, hermanos, llegó la perdición completa de él. Fue tanto el enamoramiento de Sansón que el enemigo buscó destruirlo a través de ella. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos pasa esto? ¿Cuántas veces a través del pecado no nos destruimos? ¿Cuántas veces el enemigo, Satanás, usa algún objeto, alguna mujer, algún vicio para destruirnos? Y nosotros, como todo enamorado, nos dejamos llevar por el enamoramiento y no nos importan las consecuencias de nuestros actos. No nos importa nada más que seguir con ese enamoramiento. Pues fíjate que los filisteos fueron más inteligentes que Sansón. Se acercaron a Dalila y le dijeron: te damos 1000 siclos de plata si nos dices cómo vencer a Sansón. ¿Cuál es la debilidad de Sansón? Alguna debilidad debe tener Sansón. Y Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. Dalila hizo sobre sus rodillas dormir a Sansón, pero le estuvo preguntando. 3 ocasiones le preguntó a Sansón cuál era su debilidad, cómo podía él perder la fuerza. Y Sansón 3 veces se burló de ella. Una de ellas le dijo: tú ponme 7 cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, y eso me va a debilitar, y ya perdí. Y Dalila de inmediato les dice a los filisteos: consigan 7 cuerdas de arco frescas, no las dejen secar, y con eso. Y en ese momento se las pone a Sansón, y Sansón las rompe con las fuerzas de sus manos y se ríe de ella y le dice: no, así no me vas a vencer. Y Dalila, que tenía cautivado a Sansón, le dice: te has reído de mí, me has mentido, ya dime por favor, ¿cómo es que puedes perder tus fuerzas? Segunda ocasión, responde Sansón: si me amarran bien con cordeles nuevos sin usar, eso me debilita, y cualquier hombre puede pasar sobre mí. Y Dalila de inmediato cogió unos cordeles nuevos, los amarró con ellos y gritó a los filisteos: ahora sí, vengan contra Sansón. Pero Sansón, con su fuerza, rompió los cordeles. Tercera ocasión, porque Dalila le dice: ya me cansé que te rías de mí, ya me cansé. Dice: si tejieras 7 trenzas sobre mi cabellera, con la trama y las clavaras, así me debilitarías. Y ella lo hizo dormir, tejió 7 trenzas sobre su cabellera y les dijo a los filisteos: ahora sí, vengan contra Sansón, está debilitado. Y nada pasó. Dalila le dijo: Sansón, tú sabes que yo te amo. Si tu corazón está conmigo, ¿cómo es que 3 veces ya me has mentido? ¿Cómo es que no me quieres decir la verdad de tu fuerza? Y Sansón, con esa voz cautivadora, le dice: está bien. Y le abrió su corazón a esta mujer. ¿Cuántas veces tú y yo no le abrimos el corazón a la persona equivocada? Y no solo a la persona, sino a aquello que nos hace daño, aquello que nos está causando el peor de los daños en nuestra vida. Le abrimos el corazón. ¿Cuántas veces optamos tú y yo
por abrirle el corazón a lo que no debemos abrirle. Entonces le abrió el corazón y le dijo: la navaja no ha pasado jamás sobre mi cabeza. Desde el vientre de mi madre no ha pasado navaja sobre mi cabeza. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí inmediatamente y me debilitaría. Oh, error de Sansón. Decirle a la persona equivocada su debilidad. De inmediato esta mujer habló a los filisteos. Ella lo hizo dormir y le cortó las 7 trenzas de su cabeza, y entonces vino el derrumbe del hombre fuerte. El hombre grande fue dormido por una mujer, y esta mujer aprovechó para cortarle las trenzas y perder su fuerza y humillarlo. Hermanos, hoy te quiero decir algo. El enemigo siempre nos va a dormir con cosas que parecen bonitas, agradables y placenteras. Aquí en la palabra de Dios se le llama Dalila, pero tú ponle el nombre con el que a veces tú te puedes dormir, con cosas tan hermosas, tan agradables, tan placenteras. Este fue el último error de Sansón: abrirle el corazón a una persona que solamente le quería hacer daño. Abrió su corazón al enemigo. ¿Y cuántas veces tú y yo no abrimos el corazón al pecado? ¿Cuántas veces tú y yo nos dejamos engañar? Engañamos inclusive a nuestros padres. Y fíjate que aquí acabó Sansón, porque en el momento que perdió sus fuerzas, los filisteos llegaron, lo amagaron, lo amarraron, lo esclavizaron y le quitaron sus ojos. Lo perdió todo por una mujer. Lo perdió todo por una mujer. Por una cosa bonita, por una cosa que le parecía agradable, por una cosa que le parecía placentera. Un grave error haber entregado su corazón a una mujer equivocada, a un vicio equivocado, a una persona equivocada. Y después dice la palabra de Dios que cuando a Sansón le quitaron los ojos, perdió la vista completamente y perdió las fuerzas, perdió la voluntad. ¿Cuántas veces tú y yo perdemos todo por seguir el camino equivocado, el que no nos conviene? ¿Cuántas veces en tu vida hoy has pecado por ir contra la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces en tu vida has caído en el fango por no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces te has sentido como Sansón, sin fuerzas, sin ganas? Como un cadáver, como un hueso seco, al que ya no le importa la vida, al que ya no le importa seguir adelante, porque ya lo perdió todo. Perdió la vista, perdió la salud, perdió su dignidad, perdió todo. Pero te quiero decir algo hoy muy importante, y esta noche quiero que lo grabes en tu corazón. Después, ya que Sansón estaba sin fuerzas y sin vista, le pidió a Dios: Señor, devuélveme las fuerzas, devuélveme la energía, devuélveme lo que perdí. Y Dios en ese momento le devolvió la fuerza.
Entonces, con esa misma fuerza que el Señor le devolvió, que Dios le devolvió, rompió la esclavitud que él tenía, rompió las cadenas y salió. Y ahí donde estaban todos los filisteos burlándose de él, cenando, comiendo, difamándolo, el Señor le recobró sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que había 2 pilares que sostenían el techo donde estaban estos filisteos. Y dice la palabra de Dios que con las fuerzas que tenía derrumbó estos 2 pilares. Y todos los filisteos quedaron sepultados y muertos. Obviamente la tristeza es que Sansón también perdió la vida. Todo el techo se derrumbó del lugar donde estaban y Sansón perdió la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces, aunque tú pienses que tus fuerzas se acabaron, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay por qué seguir adelante, que estás esclavo de un vicio, de un alcoholismo, de una mujer, de un robo, de un fraude, siempre más adelante está Dios esperándonos con su misericordia para perdonarnos y darte fuerzas para que sigas adelante. Vaya que yo soy testigo del Dios que da fuerzas cuando te ve caído y te levanta y te dice sigue adelante. Yo soy testigo de eso. A mí el Señor me levantó y me dio una nueva vida en Él. No todo está perdido, hermanos. Esta noche les digo, si tus fuerzas hoy se han acabado, si se han debilitado tus fuerzas por el pecado, si tú que me estás oyendo estás en una situación de pecado, dile al Señor, quiero recobrar mis fuerzas, Señor. Y así como Sansón, acabar con todo, acabar con esa vida de pecado. Yo conozco a alguien que perdió la vida por ti, por mí, para que tú y yo, nuestra condición de pecado, fuera derrumbada. Y se llama Jesús. Si estás viendo la pantalla, Él está ahí crucificado como signo de una alianza nueva entre tú y Dios. Señor, antes de dormir quiero darte las gracias, porque tú no descansas, tú no duermes, a toda hora me cuidas y a toda hora me amas. Gracias, Señor, te quiero. Quien pierde su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quien pierde su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quien deja a su madre por mí, sus hijos por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, me encontrará, me encontrará. Pues esta noche yo te invito a que le pidas al Señor una gran y nueva oportunidad de vida,
Así como Sansón estaba tirado, derrotado, sin vista, sin ojos, sin nada que ver, sin nada que hacer, sin un futuro, derribado, acabado por una mujer que lo traicionó, por mucha gente que lo traicionó, al final, a lo mejor hasta enfermo ya, y en una situación de enfermedad grave, él le dijo al Señor: devuélveme mis fuerzas, Señor. Yo te invito a que le digas al Señor esta noche: devuélveme mis fuerzas, Señor. Esta situación en la que me encuentro actualmente me tiene desesperado, me tiene triste, me tiene angustiado. Ahora, si no sabes cómo salir del pecado, hermano, dile: Señor, dame fuerzas y dame inteligencia. No solo fuerzas, porque lo que decíamos de Sansón es que tenía muchas fuerzas, pero poca inteligencia. Tú pídele al Señor como Salomón que te haga sabio, que te haga grande, que te dé fuerzas para salir de ese estado de pecado, de ese estado que te tiene atado, de ese estado que te tiene tirado, ciego, así como Sansón. Hoy es el día, hermano, hermana que me estás escuchando. Recobra las fuerzas en Cristo Jesús. Dile a Jesús: dame fortaleza para salir de este estado en el que me encuentro. Aun cuando hayas perdido, así como Sansón, el cabello y perdió sus fuerzas, tú hoy tienes a Dios que te las vuelve y te las regresa. Me imagino ahorita pensando en una persona que quiero mucho, que hoy perdió su cabello y está en una cama. Perdió su cabello, perdió sus fuerzas. Hace rato vi un video de ella donde parece que ya perdió sus fuerzas, pero hoy te digo en el nombre de Jesús que el Señor te las va a devolver. El Señor te va a restaurar esas fuerzas, te va a regresar las fuerzas. Y como siempre te lo he dicho, vas a salir triunfante de esta prueba. Vas a salir triunfante, aunque hayas perdido el cabello. Dios está contigo. Dios jamás te va a abandonar. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Y bueno, pues buenas noches. Yo te invito a que le digas al Señor que hoy te fortalezca y te dé fuerza para cambiar tu vida. Hay algo muy importante que dice la palabra de Dios y que a mí siempre me ha gustado. El Señor jamás te va a mandar más pruebas de las que puedas soportar. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor jamás te va a mandar más cosas que tú, con su gracia y tu fuerza, no puedas sacar adelante. Siempre pídele a Dios que te dé fuerzas, que siempre la fuerza de Dios, así como Sansón, esté contigo. Y te repito, si tú que me estás oyendo ahorita en vivo o posteriormente el diferido, has perdido las fuerzas, dile al Señor:
devuélveme las fuerzas para seguir adelante. Tal vez tienes hijos, hijas por las cuales tienes que levantarte de ahí donde estás. Tal vez tienes un esposo que tengas que seguir adelante por él. Tal vez tengas que mantener una familia, no sé. Muchas cosas que hoy te tienen que motivar a pedirle a Dios que tienes que ir adelante, que tienes que levantarte, que no te puedes quedar ahí tirado, postrado, viendo cómo pasa la vida. Tú como Sansón recobra las fuerzas y demuéstrale a aquellos que te ven ahí tirado que Dios te ha fortalecido otra vez, que las fuerzas te vienen de Dios, que las fuerzas te vienen del único que da la fortaleza. Pues muy buenas noches, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Gracias por la compañía. Espero como cada noche que la palabra de Dios haya llenado tu corazón y hoy te haya iluminado. Y que hoy esta noche que vayas a la cama, que acuestes tu alma en tu almohada, le digas al Señor: Señor, gracias por abrir mis oídos y gracias por abrirme entendimiento. Damos gracias hoy también, por último, a Jesús aquí presente, por la salud de nuestro amigo y maestro, el doctor Saucillo. Gracias, Señor, por haberle recobrado la salud y porque salió bien de esa operación. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Gracias por esta comunidad de oración que estamos formando, fortaleciendo, y por la gente que me está escuchando. Bendícela. A cada hogar que escuche la palabra de Dios hoy, mándales bendiciones y mándales tu fuerza, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. 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 Pues muy buenas noches, hermanos. Nos vemos el próximo jueves. Disfruten su noche. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches a todos.